Global TV y Telemática presentan. Bienvenidos, ya listos para iniciar nuestro programa de este día. Ya estamos cerrando en poco tiempo la primera quincena del penúltimo mes del año, de este año 2018, año de muchas cosas. Sobre todo hemos conocido ese enorme desierto que significa pasar todos los días por la escasez, por los altos precios en todo lo que se consume. Es la pérdida del poder adquisitivo. Son las consecuencias de no escuchar, son las consecuencias de no entender que la economía tiene una naturaleza única. Si no se puede torcer en función de una ideología, de un sentimiento, de un capricho, de algunos intereses particulares. La economía es así, es como una vaca. Una vaca, pues hay que ordeñarla todos los días, hay que darle sus alimentos, las vacunas, hay que darle pues unas condiciones para que produzca lo que está previsto y va a hacerlo todos los días. De lo contrario, si eso no se hace, si no se ordeña, la leche tiene que sacarse, se produce una enfermedad, mastitis, etc. Y así es la economía. Para poner un ejemplo pues muy sencillo, aquí se ha tratado de torcer a pesar de experiencias de algunos ejemplares que nos muestran la historia que también quisieron hacer algo parecido. Por ejemplo, claro, tiene un contexto pues, que hay que revisar porque supone un salto feudal a otro estadio de la historia, que es el caso de Mao Zedong en China. Ya China, con sus nuevos líderes, Lin Piao, etcétera, entraron al proceso de un nuevo modelo y aprendieron de aquel pequeño espacio, aquel territorio que funcionaba muy bien, con enorme prosperidad y que era chino también, pero ellos quisieron pues terminar ya de anexarlo porque concluía el periodo que estaba previsto para que tuviese una autonomía, una independencia. Bueno, lo aprendieron. No en balde aquel chinito que en estos días dijo que la empresa privada en un 90% era la que manejaba las cosas, los productos, los servicios en China, y ellos, en lugar de controlarlos, los estimulan. Eso es, así funciona la economía. Ellos aprendieron la lección y el que no la aprende es castigado. Y lastimosamente, el que recibe el castigo no es el que toma la decisión, el gobernante, cual sea, democrático, dictador, el autócrata. Algunas veces la sufren cuando son llevados a la horca, los juzgan por otros crímenes, pero ciertamente hay un terrible crimen cuando una persona asume un cargo y no tiene competencia para ello. Cuando en el ejercicio de ese cargo toma decisiones que son contrarias a estas cosas y entonces se produce un derrumbe de la economía. Lo que ha pasado en Venezuela es algo inusitado, algo que no tiene precedentes. Estaba hablando con alguien y me decía, bueno, hay países que han vivido estas historias. Aquí en Latinoamérica la tuvimos un tiempo, en Brasil, la hiperinflación, en Argentina, pero eso fue superado, fueron 6 meses, 8 meses, nunca más de eso, y los gobiernos asumieron la elección, tomaron medidas, algunas veces no tan de sentido global, estructural, algunos remedios caseros, pero cambiaron. Y en esas economías, la empresa privada, la iniciativa ha estado presente y nadie se le ha ocurrido podar el árbol de la actividad privada. Es terrible. Son los productores de bienes y servicios y producen además ingresos para el Estado, los impuestos. Si no hay empresa privada, no hay impuestos. Así de sencillo. Quedaría solamente el pobre consumidor con el IVA. Y algo peor, el pobre consumidor con la inflación. Es decir, el dinero que tiene no le va a alcanzar porque los precios van escalando cada vez. En el caso nuestro, se dice que se desarrolla un proceso de crecimiento de un 4% al día. Eso no tiene precedentes. Y no tiene precedentes porque Venezuela es un país que hasta hace poco se decía rico y repartía dinero, etc. Los ingresos petroleros inmensos que tuvo Venezuela se desaparecieron. Y nos quedó esta experiencia
de la cual tenemos que aprender. Pero no se puede esperar para que vengan entonces los estudiosos dentro de unos años a decir lo que hoy es una realidad contundente, que hay que cambiar las políticas, hay que cambiar los políticos, cuántas cosas hay que hacer. Esto es esta situación muy complicada. Y estaba escuchando algunas cosas que ha dicho el recién electo presidente de Brasil, Bolsonaro. Él se refiere a la inmigración y estaba hablando del caso de los cubanos y los médicos. Resulta que para Brasil también, con motivo de la presencia del PT, comandado por Lula, tenían su convenio como el que tiene Venezuela, médicos cubanos haciendo labores seguramente importantes, pero el Brasil le paga a Cuba, no le paga a los médicos. Los médicos son una especie de, ni siquiera voy a utilizar el término de Bolsonaro, esclavos del Estado cubano, pues ni siquiera el Estado, es un grupo, una camarilla que encabeza esa familia terrible, genocida que son los Castro. Bueno, y le chupan la sangre a ellos. Brasil le pagaba a ellos, no a los médicos. Ellos recibían una migaja que era para sobrevivir, nunca pasaron, porque no les interesa que ellos mejoren, porque tienen entonces independencia, pueden viajar, pueden leer, pueden tomar decisiones, pero cuando están esclavizados por el condicionamiento económico, saber que su familia está allá y necesita de ese dólar, $2 para comer, la cosa se pone complicada para tomar decisiones libérrimamente. Bueno, el presidente Bolsonaro ha dicho, quedan liberados. Ustedes eran unos esclavos y ahora Brasil los va a acoger, pasen por los mecanismos legales para ver si ustedes realmente son médicos y les van a hacer unos exámenes. Es lo propio, sé que no lo habían hecho. Lula no solo fue un ladrón a última hora, fue un arbitrario, fue irresponsable con muchas cosas. La historia va abriendo las cortinas y podemos ver mejor todas esas cosas. Por eso hay que tomar decisiones hoy, todos los venezolanos, no importa que esté a la izquierda, a la derecha, en el centro, esas cosas son realmente hoy un poco opacas, ¿no? El tema es el venezolano y su responsabilidad, y somos todos. Pero entonces Bolsonaro ha dicho que deben pasar por esos exámenes y los va a incorporar como médicos y les va a pagar a ellos, que pueden llevar su familia a Brasil, pueden vivir como ciudadanos respetados y deben ser respetuosos de las normas, incorporarse a Brasil. Así que este es uno de los planteamientos que ha dicho Bolsonaro. También se ha referido varias veces al tema de la crisis venezolana, etcétera. Y al respecto, por supuesto, es comprensible. Hay una preocupación gigantesca en la región y tiene que ver con los problemas que no son, diríamos que, bueno, el problema venezolano no es de Brasil, no es de Estados Unidos, no es de Europa. No lo es en tanto alguien podría decir, por ejemplo, que hay la autodeterminación de los pueblos. Eso es un concepto muy manipulado por algunos sectores para hacer lo que les da la gana y que nadie se meta en sus arbitrariedades. Eso es decir, cuando una élite castiga a un colectivo, ¿cuál autodeterminación? Si la gente está condicionada por el hambre, por el sufrimiento, por la represión, no hay autodeterminación. Bueno, es un asunto para verlo después. Pero bueno, ellos, podríamos decir, no tienen por qué meterse, porque vamos a resolver los problemas los colombianos, los europeos, de los venezolanos, o los brasileños, o quien sea. Es un problema nuestro. El asunto es que centenares de miles de venezolanos, sobre todo en Latinoamérica, han llegado por tierra, por autobuses, en burrito, en bicicleta, en moto, a sus territorios y hoy, por cientos de miles, se concentran en lugares inapropiados y generan un colapso de servicios, son un foco de problemas sociales y esto es un asunto que se convierte entonces en un problema Venezuela para Brasil, para Colombia, para Perú, para Ecuador, para Argentina, para quien sea. Hoy nosotros somos una especie de estigma casi, es decir, algo que huele muy mal en el resto del mundo. Qué lamentable. Venezolanos que hace unos años éramos recibidos como turistas que a la hora de comprar, de viajar, eran generosos. Su moneda tenía un alto poder adquisitivo, etcétera. Viajaba, medio país podía hacer cosas con su poder adquisitivo. Hoy somos eso, es decir, un grupo de seres humanos desorientados, etcétera.
¿Y qué va a pasar? Bueno, en Chile, por ejemplo, donde hay muchos venezolanos, hay lugares que son muy fríos. En el extremo se encuentran sitios donde el sol casi no sale durante el año, y allí pues, el médico chileno, y en Chile la educación es privada, la medicina es costosa, no hay tantos médicos. Venezuela ha tenido ese privilegio de tener una universidad muy buena, de calidad y gratuita. Bueno, entonces nuestros médicos se están yendo a Chile y van a ese lugar, en Ushuaia, etcétera, y allí han desarrollado actividades. Hoy hay hospitales que el 80% de su plantilla médica es de venezolanos. Hay cosas, hay muchas historias al respecto. Y bueno, nos alegramos por Chile, pero nos ponemos tristes porque nuestros pacientes están padeciendo la ausencia de enfermeras, de médicos, y aquí los especialistas son muy pocos. Hace unos meses, varios amigos especialistas que encontré por allí, uno primero, otro después, vamos a Arabia Saudita, a Qatar, a trabajar como médico. Imagínense ustedes, además de estos que se van a Chile, tengo gente, familia que están en Chile y han sido muy bien recibidos, porque ¿cómo no? Si están bien formados, ¿cómo no? Si van a ser útiles para esa sociedad. Bueno, ojalá las cosas aquí se resuelvan rápido, se pongan de acuerdo los venezolanos todos, la oposición, los del gobierno, y entiendan que esto es inviable, que las cosas no pueden continuar así, porque las sociedades no aguantan. Entonces mejor, ante que esto estalle, que esto reviente y traiga consecuencias impredecibles, es mejor ponerse de acuerdo y generar un cambio en el modelo económico. Sería lo más fácil para el gobierno. Decir, bueno, nos equivocamos, vamos a extirpar esta y otras cosas, vamos a reducir el gasto fiscal, vamos a darle facilidad a las empresas, pero no vemos que eso ocurre. Hay más persecución, hay una animosidad hacia el empresario. Y déjenme decirle, en todos los escenarios donde he visto a los empresarios con los que he conversado, lo que quieren es producir. Es decir, la empresa no tiene un emblema, es de la oposición, es del gobierno, es una empresa. Y tiene fines de carácter económico. Está allí para eso, para generar bienes y servicios con el patrimonio de alguien que inició una actividad, que tomó el riesgo de esa actividad, que creó una fórmula, un producto, que estudió, es ingeniero, es químico, es lo que sea, fabrica empanadas, arepas, y las vende con su esfuerzo y ha crecido con su esfuerzo. Hay unas galletitas que hoy están en toda Venezuela. Es un esfuerzo, un emprendimiento de una persona, de una familia. Eso es plausible, generan empleo, son nuestros. Y esa es la riqueza de un país, la generación de productos, de bienes, y eso además lleva la generación de trabajo útil, de trabajo orgánico, no el trabajo que se da por la ampliación de la nómina gubernamental. PDVSA tenía 20 y tantos mil trabajadores, hoy pasan de 100.000. Producían casi 4 millones de barriles diarios y hoy producen 1 millón. De esos, unos más, la mitad quizás lo produce la empresa privada que está allí. Bueno, entonces hay que cambiar ese modelo, hay que cambiar esas cosas. La región está resentida y hay que entonces evitar que esa gente, que esos vecinos se pongan bravos. Y que entonces aquí hayan procesos también que coincidan con esas crisis y se generen conflictos, porque lo que yo quisiera es que esto se resolviera, que pudiéramos entrar en paz en un estadio donde vayamos a revisar, a reconstruir tantas cosas que tiene este país que queremos todos. Hay maneras de decirlo, hay maneras de comportarse, pero yo creo que en el fondo todos quieren Venezuela. Hay egoísmos, hay individualidades, claro, hay perversidades también. Bueno, ellos tendrán que mirarse al espejo y que los ponga la balanza de la justicia allí, donde un pleno restablecimiento del Estado de Derecho pues decide qué pasa. ¿Qué pasa con el que roba, con el que se cogió las cosas de que es el patrimonio público, etcétera, etcétera? El que utilizó el recurso del Estado para traficar drogas, si es que eso ocurrió. Sí, hay que ver. Entonces, de eso se trata. La inmigración, un problema muy grave para la región. Estamos perdiendo nuestros recursos más importantes, los profesionales, los técnicos,
estamos perdiendo ese recurso invalorable para una sociedad. La juventud, que es la renovación, es el siguiente eslabón. Si se rompe esa cadena, no tenemos sino una grave crisis, estamos frente al abismo. ¿Quién se encarga cuando yo me vaya? ¿Quién hará las cosas por mí? Si es la sociedad, entonces envejecida, queda un enorme hueco allí y va a ser complicado, mucho más complicado, pues, hacer que el país renazca. Son los jóvenes, son los profesionales, entonces hay que aligerar, hay que quitarle carga a este asunto para que tengamos, podamos ver la luz en todo este proceso, donde yo quiero insistir en eso y lo hago con mucha sinceridad. Todos estamos llamados a participar. La gente que está en el gobierno, el partido de gobierno, tiene que decirle a sus dirigentes arriba, algo está pasando abajo, esa efervescencia, tienen que oírla. No la desestimen, está pasando. ¿O ustedes creen que la gente se sube a un camión o camina por las calles a la hora del trabajo, largos trechos, y están felices? Que la gente está feliz porque no puede comer o no tiene salud. Están felices, están bravísimos. Es la gente que votó por ustedes, o la gente que les puede apoyar, cambien las cosas. Entonces díganle a los que están arriba que está bien, ellos están en una burbuja, póngale un alfiler a esa burbuja para que vean la realidad, y ustedes pueden ser los ojos, los oídos, y los otros, los que están en la acera enfrente, llamémosla oposición, hay que ponerse de acuerdo para hacer una propuesta coherente, compacta, monolítica, para entonces juntos buscar una salida y construir una solución pacífica para todos los venezolanos. Es que eso suena como sencillo, pero es complicado, porque hay muchos procesos narcisistas, egocéntricos, etc. Entonces hay que pasar esas páginas que no huelen muy bien y pensar en los niños, pensar en el país, pensar en tantas oportunidades que no podemos seguir perdiendo. Quiero invitarles para que nos veamos mañana. Chao.